El océano se oscurece de golpe. No hay rugido ni aviso, solo un chasquido seco y brutal. Un sonido que no pertenece a ningún animal moderno. Un golpe que no aplasta, corta. Antes de que existieran los dientes, antes incluso de que la Tierra conociera a los dinosaurios, algo ya había aprendido a matar con una precisión aterradora. No con colmillos ni con garras, sino con cuchillas vivas. Hace más de 360 millones de años, estas aguas no estaban en silencio. La luz del sol apenas atravesaba la columna de agua, filtrándose en tonos verdosos entre partículas en suspensión. Todo flotaba, todo esperaba. Y entonces apareció la sombra. No se movía con prisa, sino con la calma de algo que sabe que no tiene rivales. Su cabeza era un muro de placas óseas encajadas como una armadura antigua. Cada borde estaba pulido por el uso constante, afilado por el simple acto de abrir y cerrar la boca. No tenía dientes. No los necesitaba. Sus mandíbulas se encajaban como una guillotina. Al cerrarse, las placas se rozaban entre sí, afilándose una y otra vez sin desgastarse jamás. Cada mordida era más letal que la anterior. Un sistema perfecto. Un error que la evolución nunca volvería a repetir. Este no era un pez cualquiera, era Dunkleosteus, 6 toneladas de músculo y hueso, un cuerpo diseñado no para perseguir, sino para decidir cuándo todo terminaba. Cuando atacaba, no mordía, decapitaba. Los estudios modernos lo confirman. La fuerza de su mordida rivalizaba con la de un Tyrannosaurus Rex. Pero había una diferencia crucial. El T-Rex aplastaba. Dunkleosteus cortaba. Un instante la presa estaba completa y viva. Al siguiente, el cuerpo se partía limpiamente en dos, flotando en silencio dentro de un océano que no perdonaba errores. Y lo más inquietante no era su tamaño ni su fuerza, ni siquiera su armadura. Lo verdaderamente perturbador era esto. Dunkleosteus no era el futuro. Era un experimento antiguo. La prueba de que la naturaleza, mucho antes de los dinosaurios, ya había creado algo demasiado eficiente para durar. Porque cuando un depredador alcanza la perfección absoluta, el mundo entero tiene que cambiar para derrotarlo. Hace 360 millones de años, el océano no se parecía en nada al que conocemos hoy. No había ballenas, ni arrecifes de coral modernos, ni tiburones dominando las profundidades. El mar era un laboratorio vivo. Un mundo en pruebas constantes, donde la evolución aún no había decidido cuáles serían las reglas definitivas. La vida acababa de dar un salto peligroso. Los vertebrados habían abandonado la seguridad de los cuerpos blandos y empezaban a experimentar con algo nuevo: el hueso. Placas rígidas, pesadas, imperfectas. No como protección, sino como apuesta. Este fue el Devónico, la llamada Edad de los Peces. Un planeta cubierto en su mayoría por mares poco profundos, cálidos y ricos en vida. Aquí surgieron formas extrañas, irrepetibles, criaturas que no tendrían descendientes. Experimentos evolutivos que funcionaron solo durante un tiempo. La mayoría de estos peces no tenían mandíbulas modernas, no podían masticar, no podían desgarrar. Sus bocas eran estructuras simples, limitadas, diseñadas más para succionar que para atacar. Comer era un proceso lento, torpe, lleno de riesgo. Pero en un mundo así, cada limitación es una oportunidad. Entre estos animales surgieron los placodermos, peces acorazados, cubiertos por placas óseas que protegían la cabeza y el torso como un casco de guerra. No eran rápidos, no eran elegantes, pero eran resistentes. Mientras otros huían, ellos resistían. Mientras otros morían, ellos aprendían. Las placas no eran solo defensa, eran una base, una estructura sobre la que la naturaleza empezó a construir algo más ambicioso. En estos mares primitivos no existía todavía el equilibrio, no había cadenas tróficas estables. Los depredadores y las presas evolucionaban a ciegas, chocando unos con otros, probando estrategias extremas. Cada encuentro era una prueba, cada error, una extinción local. Aquí la fuerza bruta no bastaba, la velocidad tampoco. Lo que marcaba la diferencia era la innovación. Mientras algunos peces desarrollaban cuerpos más flexibles o sentidos más agudos, otros comenzaron a transformar la boca en un arma. No dientes, aún no. Algo más primitivo, más radical.
En este mundo sin mandíbulas modernas, donde nadie había aprendido todavía a morder de verdad, la presión era constante. Comer rápido significaba vivir. Tardar un segundo más significaba desaparecer. Y fue en este océano inestable, violento y experimental donde apareció una solución extrema. Una criatura que no intentó perfeccionar lo que existía, sino reemplazarlo por completo. Un depredador nacido no para adaptarse al mundo, sino para forzar al mundo a adaptarse a él. Ese fue el escenario que hizo posible a Dunkleosteus. La solución no fue sutil, no fue elegante, fue brutalmente eficaz. Mientras otros peces seguían dependiendo de bocas débiles y movimientos torpes, Dunkleosteus transformó el problema en un arma. Su cabeza dejó de ser solo protección y se convirtió en el centro de todo. Un bloque macizo de hueso diseñado para una sola función: terminar el combate antes de que empezara. Sus mandíbulas no estaban cubiertas de dientes. En su lugar, dos enormes placas óseas se enfrentaban entre sí. Bordes duros, afilados por el uso constante. Cada vez que abría y cerraba la boca, esas placas se rozaban, se pulían, se afilaban solas. No había desgaste, no había error. Era una guillotina viva. Cuando Dunkleosteus atacaba, no necesitaba sujetar ni desgarrar. No había lucha prolongada. El cierre de sus mandíbulas era tan rápido y preciso que el cuerpo de la presa simplemente cedía. Cabezas separadas limpiamente, torso partido en dos. Todo terminaba en una fracción de segundo. Los científicos modernos han recreado este mecanismo utilizando escáneres y modelos biomecánicos. Los resultados son inquietantes. La fuerza generada por esas mandíbulas rivaliza con la de los mayores depredadores terrestres que existirían cientos de millones de años después, comparable a la mordida de un Tyrannosaurus Rex. Pero aquí está la diferencia clave. El T-Rex trituraba. Dunkleosteus cortaba. No dependía de romper huesos por presión. Su arma estaba diseñada para superar cualquier armadura, incluso la de otros placodermos, animales tan acorazados como él. Ninguna placa era lo bastante gruesa. Ninguna defensa era suficiente cuando la mordida no aplastaba, sino que seccionaba. Esta no era solo fuerza, era ingeniería biológica. El cuerpo de Dunkleosteus acompañaba ese diseño, potente, compacto, construido para ráfagas cortas de movimiento. No necesitaba largas persecuciones. Se aproximaba despacio, casi con indiferencia. Y cuando estaba lo bastante cerca, todo terminaba. Las evidencias fósiles lo confirman. Placas óseas encontradas partidas limpiamente, con marcas que encajan a la perfección con las mandíbulas de Dunkleosteus. Algunos restos muestran algo aún más perturbador: ataques dirigidos a individuos de su misma especie. Canibalismo funcional, no por necesidad, sino porque podía hacerlo. En este océano primitivo, la guillotina viviente no tenía rival. No había animal que pudiera permitirse un error frente a él. Cada encuentro era definitivo. Cada mordida, irreversible. Dunkleosteus no dominó el mar porque fuera el más rápido o el más inteligente. Lo dominó porque su arma era final. No dejaba segundas oportunidades. Y cuando un depredador alcanza ese nivel de eficiencia, el equilibrio desaparece, porque en la naturaleza nada permanece invencible para siempre. Durante un tiempo, no hubo competencia. El océano había producido muchos depredadores, pero ninguno jugaba en la misma liga. Dunkleosteus no era parte del sistema, era el sistema. En los mares del Devónico tardío, otros cazadores aprendían a esconderse, a perseguir, a morder con más fuerza. Dunkleosteus no necesitaba nada de eso. Su sola presencia redefinía el comportamiento de todo lo que lo rodeaba. Donde aparecía, el océano se vaciaba. No cazaba peces pequeños. No perdía energía. Elegía objetivos grandes, acorazados, peligrosos. Animales que en cualquier otro ecosistema habrían sido los reyes indiscutibles. Para Dunkleosteus eran pruebas. La evidencia no es una suposición. Está escrita en piedra. Placas óseas fosilizadas, partidas limpiamente, encontradas una y otra vez en los mismos estratos. Bordes cortados con una precisión que solo encaja con una mordida capaz de seccionar hueso como si fuera madera húmeda. No son marcas de desgaste, son ejecuciones. Y hay algo más inquietante.
Algunos de esos restos pertenecen a otros Dunkleosteus. No es una escena de desesperación ni de escasez. Es dominio absoluto. Cuando no había presas, el depredador definitivo se convertía en su propio enemigo. Canibalismo no como último recurso, sino como consecuencia lógica de una ventaja sin límites. En este punto, el equilibrio ecológico empieza a romperse. Un superdepredador no solo mata, controla poblaciones, modifica rutas, altera comportamientos. Cada especie que sobrevive lo hace adaptándose a su sombra, pero Dunkleosteus iba un paso más allá. No dejaba margen para la adaptación. No había estrategia que funcionara contra una mordida final. Ni velocidad, ni armadura, ni número. Un solo error era suficiente. Y en un océano así, los errores se acumulan rápido. Durante millones de años, Dunkleosteus se mantuvo en la cima. Intocable. Inamovible. La cúspide de una pirámide que no tenía reemplazo. Pero esa supremacía escondía una fragilidad invisible. Cuanto más absoluto es un depredador, más dependiente se vuelve de que el mundo no cambie. Su cuerpo, su arma, su estrategia. Todo estaba diseñado para un tipo muy concreto de océano. Un mar cálido, estable, lleno de presas grandes y lentas. Dunkleosteus no estaba preparado para adaptarse, estaba preparado para ganar. Y en la historia de la vida, esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el depredador absoluto domina demasiado bien su mundo, deja de evolucionar con él. Y el océano, como siempre, no se detiene por nadie. La caída no llegó con un enemigo nuevo, llegó con algo mucho más peligroso. El cambio. El mundo que había hecho invencible a Dunkleosteus empezó a desmoronarse lentamente. Los mares del Devónico, cálidos y poco profundos, dejaron de ser estables. El nivel del mar fluctuó, las aguas perdieron oxígeno, regiones enteras del océano se volvieron inhabitables sin previo aviso. Para la mayoría de las especies, estos cambios eran una amenaza. Para Dunkleosteus, eran una sentencia. Su cuerpo estaba diseñado para un entorno muy concreto. Pesado, acorazado, dependiente de grandes presas y emboscadas cortas. Cuando el oxígeno escasea, la masa deja de ser una ventaja. Cada movimiento cuesta más. Cada caza se vuelve más arriesgada. Al mismo tiempo, el océano comenzó a llenarse de competidores distintos. Peces con esqueletos más ligeros, cuerpos flexibles y mandíbulas verdaderas. No eran más fuertes, no eran más grandes, pero podían adaptarse. Podían cambiar de dieta, de ritmo, de estrategia. Dunkleosteus no podía. Su arma perfecta era también su límite. Las placas óseas que lo habían protegido durante millones de años lo anclaban a un diseño rígido. No podía volverse más rápido. No podía reducir su tamaño. No podía reinventarse sin perder aquello que lo hacía dominante. El equilibrio se inclinó en silencio. Las grandes presas desaparecieron primero. Luego los hábitats. Luego el propio margen de error. En un mundo inestable, un depredador que necesita condiciones exactas se queda sin opciones. No hubo una batalla final. No hubo un colapso espectacular. Solo una sucesión de generaciones que ya no llegaban a adultas. Un linaje que se hacía más raro, más fragmentado, hasta desaparecer. La perfección en evolución es peligrosa. Cuanto más especializado es un organismo, menos espacio tiene para cambiar. Dunkleosteus había ganado demasiado bien. Había alcanzado un punto en el que cualquier desviación del entorno lo empujaba fuera del juego. Mientras el océano seguía transformándose, otras líneas sobrevivieron. Algunas darían origen a los tiburones modernos. Otras, mucho más tarde, a criaturas que dominarían la tierra firme. Dunkleosteus no dejó herederos directos. Solo una lección grabada en fósiles. En la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que puede cambiar. Y el precio de la perfección absoluta es no poder hacerlo. Dunkleosteus desapareció sin dejar descendientes. No hubo continuidad, no hubo legado directo, solo un vacío en el registro fósil y una pregunta incómoda. Durante millones de años fue el dueño absoluto del océano, mucho antes de los dinosaurios. Antes de que la Tierra conociera a sus propios monstruos, el mar ya había creado algo capaz de imponer el miedo como ley. Un depredador sin dientes, pero con una mordida final. Una armadura viviente,
una guillotina hecha de hueso. Hoy, su mundo ya no existe. Los mares que lo vieron reinar se han transformado una y otra vez. Los continentes se movieron. Las corrientes cambiaron. La vida siguió adelante sin él. Pero Dunkleosteus no se fue del todo. Permanece como una sombra en la historia de la vida. Un recordatorio de que la evolución no sigue una línea recta hacia algo mejor, sino una sucesión de apuestas. Algunas ganan durante millones de años. Otras desaparecen cuando el mundo cambia las reglas. Cada fósil de Dunkleosteus cuenta la misma historia. No de fracaso, sino de exceso. De una perfección tan afinada que no dejó margen para adaptarse. De un depredador tan dominante que el ecosistema tuvo que transformarse para escapar de él. Los dinosaurios llegarían después. Gobernarían la Tierra con fuerza, tamaño y diversidad. Pero incluso ellos compartirían el mismo destino. Porque ningún reinado es eterno. El océano antiguo ya no tiene guillotinas vivientes, pero su fantasma sigue ahí, flotando entre capas de roca, esperando a ser descubierto. Y cuando lo encontramos, nos obliga a mirar nuestro propio mundo con otros ojos, a recordar que la supervivencia no pertenece al más fuerte, ni al más temido, pertenece al que sabe cambiar, porque incluso los monstruos más perfectos también pueden desaparecer.